Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los Orlando Magic, y es que la clave si queréis que hable de vuestro equipo es que le gane con soltura a los Boston Celtics. Orlando le acaba de ganar a los Celtics en el In-Season Tournament, con lo que Boston ahora está en una situación complicada y los Magic lo tienen bastante de cara para pasar a cuartos de final, y los Magic están en la mejor racha de victorias de la conferencia este con 6 victorias consecutivas, están de segundos en el este y estamos hablando de un equipo top en defensa, que además es la cuarta plantilla más joven de la NBA, o sea que las cosas pintan muy bien para los Magic. No creo que acaben el año de segundos en el este, pero es un equipo de playoffs, es un equipo sólido y vamos a hablar de las claves de este equipo y de los problemas que están teniendo y cómo aún así los están consiguiendo solventar. Pero antes de nada, por supuesto, si estáis aquí, os animo a que le deis a like al vídeo porque me ayuda muchísimo, suscribiros también y comentadme debajo lo que opinéis sobre los Orlando Magic, qué expectativas tenéis para ellos. Y como en los últimos vídeos, pondré, cuando estemos por la mitad del vídeo más o menos, os haré una pregunta basada en algo que me dijisteis en un comentario anterior. Os animo a que respondáis esa pregunta, yo creo que puede ser interesante. Y de paso, si me ponéis en los comentarios otra pregunta que os gustaría que lance para el público para el próximo vídeo, la que más me guste será la que haré la próxima vez. Y ahora ya sí, vamos a empezar con Orlando Magic en cifras. Los Magic son un muy buen equipo defensivo con problemas en ataque y que aún así están siendo capaces de solventarlo porque estamos en una liga en la que a nivel ofensivo hasta los peores equipos anotan. Y es que los Magic tienen el segundo mejor rating defensivo de toda la NBA, están peleando con Minnesota y con Boston básicamente por ser la mejor defensa de la liga, ahora mismo están de segundos pero eso varía cada día, pero a nivel ofensivo tienen muchas limitaciones, están de 21º. Aún así, pese a eso, son tan buenos en defensa que consiguen ganar sus partidos y tienen un net rating de 5,1, con lo que están de sextos en net rating de toda la NBA. El avance es muy positivo y por eso están ganando los partidos que están ganando. Y una de las claves de estos Magic es el rebote. Retienen el rebote defensivo, lo cual obviamente ayuda a su defensa, pero ya que son un equipo limitado en ataque, trabajan duro en los tableros ofensivos y con las segundas oportunidades que consiguen rascar algunos puntos. Los Magic son un mal equipo a nivel de tiro, pero están de cuartos en porcentaje de rebotes conseguidos en total y de quintos en porcentaje de rebotes ofensivos conseguidos. Esto se consigue con juventud, cosa que tienen, energía, tamaño, teniendo en cuenta que Franz Wagner es su alero y obviamente tienen por ahí a Paolo y a Mo Wagner con Habitat, a veces Wendell Carter, y en consecuencia se consiguen labrar al final esas segundas oportunidades y evitar las segundas oportunidades de los rivales. Ahí influye muchísimo la intensidad con la que están jugando y que están bien entrenados. Pero tienen limitaciones serias a nivel ofensivo. La principal es el tiro. Esto lo sabíamos todos, no es ninguna novedad, pero aún así queda más que evidenciado cuando vemos estas cifras. Son el 26º equipo que menos triples intenta en la NBA. ¿Y por qué no intentan triples? Porque no los meten. Solo hay dos equipos peores que ellos en porcentaje de 3. Anotan el 33,5% de sus triples, lo cual está muy por debajo del promedio de la liga. Lo bueno es que ya que son malos desde 3, está bien que no tienen de 3. Lo que hacen es atacar el aro, intentar generar desde la media distancia y, bueno, poco a poco ir rascando sus puntos. Lo bueno de esto es que tienen muchísimo margen de mejora aquí. Y eso no creo que vaya a mejorar de manera orgánica con el personal que tienen de momento. Tal vez cuando Jett Howard se integre en el equipo, si es un buen jugador, cosa de la que yo no estoy tan convencido, pero bueno. Si Jett Howard empieza a integrarse y alguno de sus buenos tiradores empiezan a desarrollarse, esto debería mejorar, pero aún así los Magic claramente están destinados a hacer un movimiento por un base o escolta que les ayude a nivel ofensivo, porque son muy malos a nivel de tiro, son el 26º equipo en asistencias repartidas, o sea, reparten poco. Banquero es un muy buen pasador para su posición, Franz Wagner es un buen pasador para su posición, Markelle Fultz cuando está sano, que no lo ha estado demasiado, es un muy buen pasador, pero les falta ese líder a nivel ofensivo a la hora de crear. Banquero hace lo que puede y es muy bueno y es una estrella, pero no puede ser el principal del equipo. No es Nikola Jokic para crear desde el interior de esa manera. Y al mismo tiempo son un equipo muy inseguro con el balón en las manos. Solo hay un equipo peor que ellos en ratio de asistencias pérdidas, que son los Blazers, lo cual no es una gran compañía. Pese a esas carencias, sobre todo a nivel ofensivo, los Magic son muy buenos. ¿Por qué? Porque trabajan durísimo en defensa, y esto es la fundación de cualquier buen equipo. Los Magic tienen en ese aspecto un futuro muy prometedor. Pero vamos a empezar a hablar de su personal entonces, y quiero empezar hablando de las ausencias. Aquí he decidido enfocar de manera diferente el vídeo. Normalmente voy un poco de menos a más a nivel de importancia. En este caso quiero hablar de las ausencias que están teniendo los Magic y de cómo las están solventando, porque Fultz, de los 16 partidos que han jugado, solo ha estado disponible en 5. Y recordamos que el año pasado con Markelle Fultz fue cuando los Orlando Magic fueron buenos. Al final, lo que decíamos antes, creación en el perímetro, aunque no sea un buen tirador, creación en el perímetro, capacidad de pase, un poco de organización, esas cosas ayudan, y con Markelle Fultz fuera están más limitados. Aún así, están consiguiendo solventarlo, y no es gracias a Anthony Black, que no lo está haciendo mal, pero es un novato. Pero al mismo tiempo Anthony Black es el futuro
post-Markelle Fultz. Fultz es agente libre en 2024, habrá que ver qué pasa con él. Si sigue en Orlando se va a otro lado, pero el momento en el que los Magic draftearon a Anthony Black con el pick número 6, están buscando un sustituto. Es un jugador muy similar, tamaños similares, muy atlético, buen defensor, buen pasador, tirador limitado. Son realmente parecidos, de hecho sería ideal que fuera un mejor tirador. Y Anthony Black ha tenido sus minutos y sus momentos con los Magic de momento, pero no está siendo un jugador diferencial para ellos. Por suerte tienen una mezcla de veteranos y jugadores en desarrollo que realmente les están aportando. Para empezar, hay que hablar un poco de Cole Anthony. Cole Anthony no está siendo para mí tampoco un favorito a ganar el premio a sexto hombre del año, pero está en la conversación. Estamos hablando de un jugador que ha firmado una extensión de contrato de 3 años y 39 millones de dólares y que está jugando a la altura de esa extensión. En unos Magic muy limitados en ataque, Cole Anthony es una de las pocas chispas ofensivas. Estamos hablando de un chaval que a sus 23 años promedia 14 puntos por partido, 4,5 rebotes, 3,5 asistencias, anota un 36% de sus triples con un nivel de volumen no muy alto, pero al final ese 36% desde 3 en unos Magic tan limitados desde 3 ayuda. Y es alguien que cuando tiene el partido realmente puede marcar la diferencia en la segunda unidad. Aparte de eso, tiene un muy buen veterano en Gary Harris en esa posición de escolta que les aporta muchísima defensa y está tirando un nivel altísimo aunque con un poco volumen. Gary Harris no juega tanto, como veis, promedia 20 minutos de juego por partido, pero les da una figura estable en ese aspecto y un jugador que a sus 29 años de edad realmente es un gran veterano. Tienen por ahí también a Joe Ingles, al que no voy ni a mencionar, pero que en el ala les está aportando un poco más de creación también, aunque esté tirando mal. Pero la clave ahora mismo del perímetro de los Magic es en parte la segunda unidad con Anthony, pero sobre todo Jalen Suggs. Jalen Suggs fue el pick 5 de su draft. Un pick 5 que pareció una decepción teniendo en cuenta que fue precedido por Scottie Barnes, el que sería el novato del año, que fue poco después sería seleccionado Josh Giddey, que bueno, ahora está a ver qué pasa con Josh Giddey. El pick 8 de ese draft sería Franz Wagner. Jalen Suggs no fue un buen pick 5 en su primer año y tampoco en su segundo año. En esta tercera temporada Jalen Suggs está siendo uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA. Ha llegado. Y habrá que ver hasta dónde llega a nivel ofensivo, porque le está costando, pero está viendo un desarrollo también. Pero estamos ante un jugador que ahora mismo parece un poco un mini Marcus Smart. 1,93 m de altura, un tamaño similar, muy fuerte, muy competitivo y un grandísimo defensor. El año pasado Suggs ya fue bueno en defensa para Orlando, pero estuvo bastante lesionado. Este año ha jugado en casi todos sus partidos, creo que se ha perdido un partido de los Magic. Y eso, está siendo un monstruo defensivo. Junto con Gary Harris al final es una combinación que funciona muy bien. Y a nivel ofensivo está mejorando. No es tremendo, ni mucho menos, pero está promediando 27 minutos de juego, 12 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, más de 4 triples intentados con un 36% desde 3 y un 43% de acierto en sus tiros de campo. No es un creador principal en el perímetro, no es lo que necesitan en ese aspecto, pero si es capaz de meter sus triples a un nivel promedio y defender al nivel que defiende, lo que necesita al lado es un anotador dinámico, un escolta estrella ofensiva, un escolta capaz de crear y de marcar puntos básicamente, y con eso los Magic tienen todo lo que necesitan, porque Suggs de verdad es muy bueno, y aún por encima está por ahí Anthony Black. No sé cómo encajarán los dos a nivel ofensivo, porque ninguno de los dos me convence como tirador, pero eso, con Suggs tienen una de las claves de su defensa. Y aparte de eso, vamos a pasar a la otra gran ausencia de los Magic, porque Wendell Carter, al igual que Markelle Fultz, ha jugado 5 partidos. Y Wendell Carter es un muy buen pivot, un muy buen defensor también, un jugador con algo de capacidad de tiro, no muchísima, pero que a estos Magic no les vendría mal, y apenas ha jugado. Pero no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo está funcionando en Orlando ahora mismo, y es que tienen una rotación de bigs muy potente, mucho mejor de lo esperado. Para empezar, Goga Bitadze está siendo bueno. Y a mí Goga me gustaba en Indiana y no conseguía minutos, había muchos jugadores disputando por minutos en esa posición. Llegó a Orlando el año pasado un poco de rebote y lo renovaron este verano y está saliendo como titular ahora mismo. No es el mejor pivot de los dos que vamos a mencionar ahora, pero está saliendo como titular para los Magic y está aportando rebote e intimidación. Tapona balones, defiende, es grande cerca del aro y luego finaliza lo que le llega cerca. No es una mega estrella, ni mucho menos, pero está siendo un muy buen role player y eso, con Wendell Carter fuera, los Magic no han perdido a nivel defensivo. Y una de las claves es Goga Bitadze, que al final está siendo un gran clave defensiva. Luego tienen a Jonathan Isaac, que ya no sé ni qué es ni dónde juega. A veces juega de 4, a veces de 5, pero es enorme y un defensor tremendo. Sigue teniendo unos minutos muy limitados porque su historial médico da miedo y cada vez que se cae al suelo parece que no se va a volver a levantar. Pero está jugando unos 15 minutos por partido y los 15 minutos que Jonathan Isaac está en el campo entre Isaac y Jalen Suggs es una auténtica pesadilla defensiva. Es increíble en ese aspecto. Es enorme, tapona balones, puede defender en el perímetro y de verdad, si consigue mantenerse sano durante un año, es uno de los mejores defensores de la NBA. De momento ha aguantado 15 partidos, a ver lo que aguanta, pero una vez más, con Isaac sano es mucho más fácil no tener a Wendell Carter en el campo. Y aparte de eso tienen a Mo Wagner,
petándolo. El mayor de los hermanos Wagner que llegó a Orlando, seamos sinceros, llegó a Orlando en su momento porque era el hermano mayor del pick 8 del draft y querían integrar a Franz Wagner. Esa es la idea, llegó un contrato dual, pero se ha ganado minutos, no es tan así Antetokounmpo, es un jugador de la NBA y uno bastante sólido que de hecho tuvo un partidazo contra los Celtics. Mo Wagner tiene mucho talento ofensivo, tiene capacidad de tiro, trabaja con una intensidad tremenda. En defensa no me parece bueno, pero tampoco es malo y está siendo uno de los mejores jugadores de los Orlando Magic en la segunda unidad. El dúo Mo Wagner con Anthony no es que estén compenetrados entre sí, pero entre esos dos tienen muchísima energía y a nivel ofensivo, de hecho, ayuda mucho a los Magic en ese aspecto. Mo Wagner en solo 19 minutos de juego está promediando 12,6 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un 36% desde 3 en poco volumen y un tremendo 63% de acierto en sus tiros de campo. Y eso, es un buen jugador que no lo parecía, pero una vez más está siendo clave para este equipo con la ausencia de Wendell Carter. Y ahora voy a haceros la pregunta, y esta pregunta es muy hipotética, es verdad, pero poneros en el supuesto de que estáis empezando una reconstrucción y que tenéis la posibilidad de conseguir un jugador al que vais a tener por mucho tiempo, un novato, un pick de draft, un jugador en su segundo año, digamos un jugador en torno al que podéis construir. ¿En qué posición queréis que juegue ese jugador? Esa es un poco la pregunta. Siendo un jugador normal, digamos, no quieres a Nikola Jokic, no puedes conseguir a Nikola Jokic, puedes conseguir un pivot muy bueno, un pivot muy bueno, un alero muy bueno, un escolta muy bueno, un base muy bueno, normal, nada es extraordinario, no es un alero que, no puedes conseguir un alero que juegue como LeBron James o como Luka Doncic, simplemente pensad en qué posición os parecería la ideal para empezar a construir un base, capaz de tirar y de pasar y de repartir juego, un escolta más anotador, dentro de los prototipos, un alero con buen tamaño, capaz de defender y de crear un poco, pero no un mega pasador. ¿Cuál es la posición en la que más os gustaría tener asegurado un buen jugador para empezar el proyecto? Esa es la pregunta. Y de paso, os animo a que me hagáis otra pregunta para el próximo vídeo, a ver si hay alguna interesante o si no, ya crearé yo alguna. Y vamos a seguir ahora con los Orlando Magic, porque hay que hablar del bueno de los Wagner. Mo Wagner lo está haciendo bien, Franz Wagner es tremendo. Y no está tirando bien, es verdad, pero es tremendo. Esa combinación de capacidad de creación en el perímetro, con el tamaño de Franz Wagner, siendo un jugador que ahora mismo está jugando de alero, son claves para los Magic y aportan mucho también a nivel defensivo porque es un tamaño extraordinario para esa posición. Wagner está tirando muy mal desde 3, es un mucho mejor triplista que ese 28% que está promediando y de hecho cuando empieza a tirar mejor ayudará bastante a unos Magic que realmente necesitan tiro. Pero aún así está siendo un jugador muy útil que está promediando 33 minutos de juego por partido, 19 puntos, 5,5 rebotes, 3,3 asistencias, 5,4 triples intentados, un 44% de acierto en sus tiros de campo y un 28% desde 3. Los porcentajes sí, son decepcionantes, pero da igual, de verdad, que es bueno y aporta y va a ser mejor. Y tiene 22 años. Creo que Franz Wagner va a ser un All-Star a largo plazo. Hubo un momento en el que creía que de hecho Wagner iba a ser mejor que Paolo Banchero este año, a largo plazo creía que Banchero lo iba a superar, ahora mismo no está siendo el caso. Aún así, eso es obviamente una de las claves de este equipo, pero la clave número uno es Paolo Banchero. Hemos hablado un poco de los problemas que tenía la posición de base y cómo los estaban solventando, y con la solidez defensiva de Jalen Sachs y Gary Harris y el aporte en la segunda unidad de Cole Anthony tenían un presente sólido, con sus limitaciones pero sólido y al mismo tiempo muy buena defensa y un futuro interesante con Anthony Black, y como en la posición de pivot tal vez el futuro no sea tan interesante, pero son capaces de solventar la ausencia de Wendell Carter, pero en la posición de alero y de ala pivot con Franz Wagner y Paolo Banchero están de maravilla. Y Banchero, para empezar, ha mejorado muchísimo en defensa. No es el mejor defensor de este equipo, es Jalen Sachs para mí, seguido tal vez por Jonathan Isaac, pero es un muy buen defensor en la posición de ala pivot, cosa que no era en su temporada de novato. En solo un año se ha desarrollado muchísimo en ese aspecto, es muy fuerte, es un buen pasador y está tirando de 3 a un nivel tremendo. No sé cuánto me fío de esto, porque el año pasado tiró mal y este año está anotando el 44% de sus triples. Pero si Paolo Banchero es un triplista del 38%, en un equipo que realmente necesita tiro y al mismo tiempo es capaz de crear como crea y es un defensor sólido, Banchero es una estrella, una muy buena estrella, tal vez un jugador de calibre All-NBA por muchos años a largo plazo, y es la fundación de un equipo joven muy interesante. De momento promedia 19,6 puntos por partido en 33 minutos de juego, 6,4 rebotes y 4,4 asistencias, con 3,1 triples intentados, un 49% de acierto en sus tiros de campo y un 44% desde 3, como decía antes. Tiene 21 años, va a seguir mejorando. El número de asistencias por partido está muy bien. También es cierto que, como decía antes, creo que a veces tiene demasiada responsabilidad de creación para sus compañeros. Y ahí, incluso Markel Fultz le va a ayudar, Anthony Black cuando se desarrolle le va a ayudar, Jalen Sachs no puede ayudarle en esto, Cole Anthony no quiere ayudarle en esto. Hay limitaciones en Orlando, pero no sé qué os parece a vosotros. A mí es que me parece tremendo que pese a todas sus limitaciones, estos Magic estén siendo tan buenos en base a trabajar duro y defender.
y el futuro es muy brillante para este equipo. No tiene una plantilla tan bien redondeada, tan interesante como la de los Thunder, por ejemplo, en mi opinión, pero las cosas pintan muy bien en Orlando. Y necesitan ese escolta. Es que está clarísimo. Los Magic necesitan un escolta dinámico capaz de crear y de anotar. Y cuando consigan eso y sigan mejorando un poquillo más, este equipo va a ser un contender real. Este año no, pero ya son buenos. Y a largo plazo van a ser buenísimos. Y nada, con esto hemos acabado con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.